Muy buenos días, querida congregación. Un saludo para todos, también un saludo muy especial pues para las personas que nos escuchan y siguen estos sermones en el canal de YouTube. Continuamos con nuestra serie de Primera de Timoteo y quiero que me acompañen por favor. Estamos en el contexto de Primera de Timoteo 1 del 12 al 17. Dice la palabra: Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que oremos por la palabra. Amado Señor Dios Todopoderoso, entrego en tus manos este sermón. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú, por favor, dándonos luz a través de las Escrituras. Te entrego las personas y los corazones de aquellas personas que están escuchando este sermón. Te pido, por favor, Espíritu Santo, me ayudes y me dirijas en mi predicación. No vayas a permitir, amado Señor, que me desvíe en emociones o filosofías o pensamientos humanos. Te pido que me permitas ser fiel a las Escrituras y me permitas, por favor, ser fiel en la exposición de este texto. Asimismo, te entrego las personas, amado Señor, que escuchan estos sermones. Te pido por sus corazones, amado Señor, dales el entendimiento y coloca en ellos, amado Señor, luz, la luz que solamente puedes dar tú a través de tu palabra, mi Señor. Te entrego este momento, te entrego esta predicación en tus manos y te pido, mi Señor, que nos ilumines a todos. Amén. Bueno, Charles Spurgeon escribió en uno de sus sermones lo que se puede considerar como una anécdota personal, y cito lo que él dijo: a algunas personas les ocurre lo que a un amigo con quien platicaba hace un par de días. Dios había bendecido su palabra en el alma de este amigo y había sido convertido. Él venía escuchándome ya desde hacía algún tiempo, por lo que le pregunté: ¿a qué atribuyes que durante todos los años pasados asististe a este lugar sin encontrar al Salvador? Oh Señor, me respondió, me temo que fue debido a que yo venía a escucharlo a usted y habiéndolo escuchado me daba por satisfecho. Pero cuando Dios me enseñó a venir aquí para buscar a Cristo y anhelar la vida eterna, entonces obtuve la bendición. Por tanto, quienes leen este mensaje y en especial quienes no son aún salvos, traten de leerlo de esta manera, no fijándose cómo predico, porque yo mismo no le doy mucha importancia a eso, y a ustedes les debe de importar aún menos, sino solo deben concentrarse en el bien que pueden obtener de este mensaje. Fin de la cita. Queridos míos, el centro de toda la predicación o de toda predicación, de todo sermón, es Cristo Jesús. Y el eje central de todo sermón predicado en nuestra amada congregación es nuestro Señor. Quiero que desde el inicio de esta predicación vayamos desnudando la médula principal de nuestro sermón. Así como dijo Spurgeon, no se fijen en la forma como predico, no se fijen en la manera en cómo yo me expreso o en las manías que yo puedo llegar a tener cuando hablo en público. Céntrense únicamente en el mensaje predicado. Concéntrense en el centro
del mensaje que es Cristo. Extraigan todas las riquezas bíblicas que les pueda aportar esta predicación y guárdenlas en su mente y en su corazón. No hagan del oficio del predicador como compararse al vendedor de baratijas, que aunque tiene objetos a veces particulares o curiosos, las personas los compran y luego los apilan en el desván, dejando eso en el olvido, para que se cubra de polvo. No, querida congregación, la labor del predicador va mucho más allá. Atesoren la exposición bíblica y todas las riquezas escriturales de la enseñanza que este siervo de Dios trae cada domingo. No atesoren la imagen del hombre para ustedes, no atesoren la imagen del hombre que les habla, sino que atesoren la exposición bíblica que presenta el siervo de Dios. Y como el centro de todo mensaje es Cristo, entonces estaremos atesorando al Señor en cada enseñanza. Estamos desarrollando 6 elementos de la gracia salvadora de Dios. Y estos 6 elementos Pablo nos los muestra en el texto que estamos exponiendo. En el sermón anterior nosotros desarrollamos 4 de esos elementos: la fuente de la gracia, la necesidad de la gracia, el poder de la gracia y la medida de la gracia. Quiero que hoy desarrollemos el propósito de la gracia y la respuesta de la gracia. El propósito de la gracia. Si nosotros vemos en el versículo 15, Pablo dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. El propósito de el propósito de la gracia está implícito en este versículo. La salvación de pecadores es el propósito que ejerce una gracia tan maravillosa que solamente Dios puede derramar. Pero quiero que podamos estar atentos, porque hay mucho que decir de este versículo, pues aquí en este versículo tenemos todo el mensaje del Evangelio condensado, pero con palabras quirúrgicamente seleccionadas que le dan una riqueza inimaginable a este texto. Dice Pablo: palabra fiel y digna. Palabra fiel y digna es exclusiva de las epístolas pastorales. Al usar este término, Pablo da una declaración que era reconocida por las iglesias y que además son declaraciones de doctrinas fundamentales. El que esto fuera común en la iglesia en este tiempo, en el tiempo en que se escribieron las epístolas, indica que se había desarrollado ya, las iglesias habían desarrollado una teología bien estructurada. Pablo cita esto como si ya fuera de conocimiento general. A esta frase además le añade palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, lo que le añade aún mayor énfasis en la declaración. La palabra fiel y digna actúa como una expresión condensada del Evangelio. En solo 8 palabras griegas hay un maravilloso resumen del mensaje del glorioso Evangelio de Dios. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Hay 5 cosas importantes a resaltar en este texto y quiero comenzar en un orden intencionado para poder explicar con profundidad este versículo. Primeramente quiero empezar describiendo a los pecadores. A ellos es a quien Cristo vino a salvar. Podría surgir una pregunta genuina y es: ¿a quién vino a salvar a Cristo? ¿A quiénes fue a los que vino a salvar el Señor? Y la respuesta clara nos la da el Espíritu Santo en las Escrituras. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A ellos es a los que viene a salvar Cristo. Jesucristo vino para salvar a toda clase de pecadores. Si una persona no cree que es pecadora o se cree justa, entonces no necesita un Salvador, pues es lo suficientemente autosuficiente para ganarse la salvación. El problema es que si alguien piensa de esta manera, está en un grave error y en un peligro terrible, pues vendrá el día en donde se desnude toda conciencia y toda alma quedará al descubierto,
y se dará cuenta definitivamente que necesitaba un Salvador. Todos, sin excepción, han pecado. Toda la humanidad ha pecado. Todos hemos pecado. Y Cristo vino a salvar a los pecadores. Pecadores como tú, pecadores como yo, pecadores como cualquier ser humano. Y quiero que podamos entender aún con mayor profundidad nuestro texto y nos detengamos por un momento y entendamos qué son y quiénes son los pecadores y por qué necesitan un Salvador. Para que podamos entender este título que nos dan las Escrituras de pecadores, ese es un título que se nos da a nosotros somos pecadores. Debemos ir a la raíz del conocimiento de nosotros mismos como seres humanos. Preguntas como ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Han cuestionado a la humanidad desde hace mucho tiempo. Y es lógico que ni las grandes mentes de los siglos las pueden responder. Pues el ser humano quiere permanecer desligado de Dios. Y lo que debemos entender es que nuestra identidad como seres humanos está vinculada con nuestra relación con Dios. Yo no puedo entender quién soy o qué soy si yo no entiendo quién es o qué es Dios. Pablo, en su discurso a los atenienses, ratificó algo muy cierto. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Hechos 17, 22 al 23. ¿Por qué el hombre no le conoce a Dios? ¿Acaso Dios ha estado oculto del hombre y el hombre es inocente en todo ese desconocimiento del Creador? El Espíritu Santo en Romanos 1, 18 al 23 nos da la respuesta. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre en su soberbia y en su desobediencia ha rechazado a Dios. Lo que la Biblia nos enseña es que el ser humano está en oposición y rebeldía constante al Señor. Juan 1, 9, 10 nos dice: existía la luz verdadera, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Pero ¿por qué esta tendencia del hombre de negar a su Señor y estar en rebeldía constante a su Creador? Nuestro Señor Jesucristo nos responde en Juan 3, 19 al 20. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El ser humano ama las obras malas antes que a Cristo. La condenación del mundo está en el que el ser humano ama las tinieblas más que a la luz. El ser humano ama el pecado y se regocija en una vida pecaminosa. La humanidad odia a Cristo. Entonces, ¿qué es el pecado y por qué el hombre lo ama por encima de Dios? El pecado puede definirse como el no conformarse a la ley de Dios. Es transgredir la ley de Dios que es otorgada como norma de vida para las criaturas racionales. Dice la palabra: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado
es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. En primer lugar, el pecado es no cumplir la ley de Dios. Un pecado de omisión es el fracaso de hacer lo que Dios ordena. Si nos ordena amar al prójimo y no lo amamos, estamos pecando por omisión porque no estamos haciendo lo que nos manda. En segundo lugar, el pecado se define también como la transgresión de la ley. Transgredir la ley es pasar por alto sus barreras, traspasar sus límites. Podemos describir el pecado como caminar por donde no se nos permite caminar. En este caso hablamos de pecado por comisión, cuando cometemos acciones que son prohibidas por el Señor, cuando la ley de Dios se pronuncia en términos negativos y dice no harás tal cosa o no harás tal otra, y nosotros hacemos lo que no está permitido, pecamos. En tercer lugar, el pecado es una acción realizada por criaturas que tienen uso de razón. El ser humano es una creación de Dios y está hecho a imagen de Dios. Por lo tanto, es un agente moral libre, porque tiene una mente y una voluntad. El ser humano es capaz de realizar acciones morales. Pecamos siempre que hacemos algo que sabemos que está mal y elegimos desobedecer la ley de Dios. Entonces, el título de pecadores nos describe como criaturas caídas que abrazan el pecado y aman la maldad por encima de Dios. Por eso es necesario que el pecador sea redimido por la sangre de Cristo. La condición del hombre es una condición caída y esa es la realidad de la humanidad. La Biblia nos enseña la total depravación de la raza humana. La depravación total significa corrupción radical, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. A pesar de esta realidad, la cultura actual y el pensamiento humanista y liberal persiste en creer que el pecado es algo que ocurre de vez en cuando a las personas, que estas de vez en cuando se desvían moralmente, pero en esencia el ser humano es bueno, es lo que dice la corriente liberal y humanista. Es como si el pecado fuera algo tangencial a nuestras vidas, que de vez en cuando roza nuestra manera de vivir, pero la realidad bíblica es que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10, 12. A causa de esto, el Espíritu Santo nos muestra que la condición real de la humanidad es estar muertos en los delitos y pecados, Efesios 2:1, y hemos sido vendidos al pecado, Romanos 7:14. Hemos sido llevados cautivos a la ley del pecado, Romanos 7:23, y somos por naturaleza hijos de ira, Efesios 2:3. Esa es la condición real de la humanidad. Cuando vemos la palabra pecadores, hace referencia a esa condición caída del hombre, que lo tiene esclavo del pecado, practicando lo malo delante de Dios. Solamente el poder vivificador del Espíritu Santo puede sacarnos de ese estado de muerte espiritual. Es Dios quien nos vuelve a la vida mientras nos convierte a hechura suya. Efesios 2, del 1 al 10. En segundo lugar, en este texto quiero resaltar la necesidad de la salvación. Nosotros, pobres pecadores, necesitamos la salvación. Y Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si el ser humano no necesitara la salvación, Cristo no ejercería esa obra tan maravillosa que es salvar a los pecadores. Todo pecador, sin excepción, así se crean buenos. Todo pecador se conduce a un único camino, la condenación eterna. Esa es la realidad del hombre, ese es el verdadero problema de la humanidad, su condición pecadora. Todo ser humano está en esta condición. Todo ser humano necesita la salvación. Que de pronto has crecido en un entorno cristiano durante toda tu vida, pero no te has arrepentido genuinamente y te gusta vivir
como vive el mundo, debes nacer de nuevo. Necesitas arrepentirte, necesitas la salvación. Nadie es salvo porque sus papás son salvos. Nadie es salvo porque la comunidad en la que vivo es una comunidad cristiana. No, todos somos pecadores y la realidad es que el pecador se conduce a la condenación eterna. Esa es la verdad. Esa es la verdad. No se puede engañar a las personas. No se puede engañar a las personas y decirles, tú vives como vive el mundo, pero eres salvo. No, no. Tienen que arrepentirse. Tienen que realmente tener conciencia de que están desviados. No hay cosa más difícil que quitarle de la cabeza a alguien que es inconverso, que se cree converso, quitarle esa idea de la cabeza, quitarle esa idea de que, hey, necesitas arrepentimiento, necesitas al Salvador, pero como ya se creen justos porque crecen o viven en una comunidad cristiana, pero viven como el mundo, viven en oposición directa a la palabra de Dios, viven en oposición directa a la obediencia de Dios, en oposición directa a la iglesia, en oposición directa a las normas de Cristo, en oposición directa a todo, y creen que son salvos. Es muy difícil muchas veces llegar a quitarle a las personas ese pensamiento, porque de alguna manera les dijeron que a pesar de que como vivieran eran salvos, se lo creen en su cabeza. Pero no, la realidad es que hay una puerta estrecha y necesitas al Salvador. Ahora, si no creciste en un entorno cristiano y no tienes de pronto familia o padres cristianos, sino que has vivido completamente siempre en un entorno mundano y pagano, necesitas igualmente el arrepentimiento. Todos necesitamos la salvación. Todos, todo ser humano necesita la salvación. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:5. Todo aquel que no se aferró a la salvación gloriosa que Cristo otorga, todo aquel que le da la espalda al Evangelio, todo aquel que le da la espalda al Salvador, será juzgado y se le pagará con justo juicio, así como nos dice la palabra en Romanos 2 del 8 al 9. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Y ese día glorioso, cuando Cristo con todo su esplendor y magnificencia y autoridad juzgue a los rebeldes, no habrá más que un veredicto para aquellas personas. Culpable. Dice la palabra, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿No hay necesidad de salvación por parte del pecador? Claro que la hay. Cualquiera que no se haya arrepentido genuinamente de sus pecados, cualquiera que esté en rebeldía con Dios, aún hay tiempo. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo.
confía únicamente en Él, pues Él vino al mundo para salvar a los pecadores, conservando los fieles hasta el fin, no permitiendo que regresen a su perdición. Una parte muy importante del trabajo de la gracia es hacer que un hombre cambie. Hacer que un hombre cambie puede parecer poca cosa, pero lograr que ese hombre se mantenga firme hasta el fin, esto puede ser solamente el triunfo de la gracia todopoderosa. Y para esto precisamente es para lo que vino Cristo. Jesús vino al mundo no para salvar a medias, sino para salvar completamente del pecado, para salvar al pecador de todo lo malo y perverso, para salvar al pecador del destino tan terrible que es la condenación eterna. Cristo vino para salvar de la muerte al pecador y darle vida en abundancia, y para presentarlo sin mancha ante la presencia de su gloria con sumo gozo. En tercer lugar, quiero presentar el autor y consumador de la salvación a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el orden de las palabras preferido por Pablo en las epístolas pastorales, en el original griego. Vinculando estas dos palabras, él está declarando, describiendo todo lo que Cristo es. Cristo es el Rey ungido que vino a redimir y llegó a ser el Jesús terrenal en la encarnación. Nuestro Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Colosenses 1:15 al 17. Cristo es Dios mismo. Toda la gloria de Dios reside en Él. Cristo es el Rey soberano de todas las cosas, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Colosenses 2, del 9 al 10. Cristo es el que gobierna la iglesia. En su parte humana, Él murió y padeció por el pecado y reconcilió todas las cosas consigo mismo. Él también, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primicia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Colosenses 1, 18 al 20. Él es Dios verdadero, igual y coeterno con el Padre, y que al igual que su Padre, posee todos los atributos divinos en un grado infinito. Él participó con su Padre en todos los actos de su divino poder, estuvo involucrado en el decreto de la elección, en el diseño del pacto, en la creación de los ángeles, en la creación del mundo, en el ordenamiento de este hermoso cuadro de la naturaleza. Antes de realizar cualquiera de estos actos, el Redentor divino era el Hijo eterno de Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 90. 2. Tampoco dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Él era igualmente Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, cuando fue el varón de dolores experimentado en quebranto, Isaías 53:3, tal como lo fue antes de su encarnación. Contamos con abundantes pruebas de ello en las afirmaciones de las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan que era un niño nacido y un hijo dado, y sin embargo al mismo tiempo admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Todo aquel que quiera tener una visión clara y correcta de Jesús, del Cristo, no debe mezclar sus dos naturalezas, y esto ya lo hemos mencionado
en ocasiones anteriores. No debemos considerarlo como un Dios diluido en la humanidad o como un simple hombre oficialmente exaltado a la deidad, sino teniendo dos naturalezas distintas que habitan en una persona. No como Dios fundido en el hombre, ni como hombre hecho Dios, sino como hombre y Dios, tomados juntamente en unión. Por tanto, en Él confiamos como el árbitro, el mediador, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Ese es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, quiero resaltar el hecho de su venida. Cristo Jesús vino al mundo, dice nuestro texto. Cristo Jesús vino al mundo. Esto implica no solo su encarnación, sino que implica también su preexistencia. Observemos cuidadosamente que no dice que Él vino a existir o que Él fue creado. Él existía en alguna otra parte antes de venir al mundo. Él era en el principio con Dios. Primera de Juan 1:1. Y vino aquí con nosotros. Los seres humanos comenzamos nuestra experiencia aquí en la tierra en un tiempo determinado, pero Él existía desde el principio, en la gloria del Padre y en el tiempo señalado. Él vino al mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Gálatas 4, del 4 al 5. Él vino voluntariamente. Hay un tipo de acción voluntaria que se hace evidente en estas palabras. Él fue enviado, pues Él es el Cristo, Él es el Mesías, pero vino por su propia voluntad. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos 10, del 5 al 7. Cristo Jesús vino al mundo, y la salvación de los pecadores no es una cosa que tendrá lugar en el futuro. Si Dios la hubiera prometido para un futuro lejano, podríamos confiar tal como lo hizo Abraham cuando vio el día de Cristo a lo lejos y se gozó. Pero Jesús ha venido, ha estado aquí. El Dios Todopoderoso ha estado aquí en forma de hombre, viviendo entre los hombres. Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Él vino al mundo de tal manera que conoció los dolores del mundo y los llevó consigo. El castigo del mundo, la vergüenza, el reproche del mundo, la enfermedad del mundo y la muerte del mundo. Él vivió todo eso. Él vino al mundo, al propio centro y corazón de este mundo impío, y allí moró. Santo, inocente y puro se conservó en este mundo caído. En Hebreos 7:26 vemos que santo, inocente y puro moró nuestro Señor. Y cuando Él vino aquí, su venida fue maravillosa. Caminó sobre esta tierra. Estuvo continuamente buscando salvar a los pecadores. Siempre buscando a los pecadores, dando testimonio del Padre. Y al llegar al fin de sus servicios en favor de los pecadores, extendió sus manos y sus piernas en una cruz y se entregó a sí mismo a la muerte por los pecadores. Entregó su alma en el suspiro por los pecadores. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y lo hizo voluntariamente. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17 al 18. No tengo las palabras realmente para describir un hecho tan maravilloso. Dios en su justicia no va a pasar por alto el pecado humano sin mediar una expiación
pero Él mismo hizo la expiación. Dios va a castigar todo pecado que ha sido cometido desde la caída de Adán y todo pecado que se cometerá hasta el día que venga el juicio. No podemos pensar que Dios no va a castigar nuestro pecado. Dios va a castigar todo pecado desde Adán. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el castigo de Dios. Romanos 2:7. Los que creen en la obra redentora de Cristo, los que creen en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, Dios ha castigado cada uno de sus pecados en el Calvario, cuando derramó su ira sobre su Hijo. Los que rechazan al Hijo de Dios, Dios castigará su pecado por la eternidad en el infierno. Nosotros necesitamos entender algo. Dios va a castigar nuestro pecado. Y a nosotros como creyentes ya lo ha hecho en Cristo. Y otra verdad que muchas veces pasamos por alto es que la salvación es por las obras que Cristo llevó a cabo a favor de nosotros. Alguien tenía que cumplir las demandas. Con su vida perfecta, Cristo cumplió las demandas a favor de nosotros. Alguien tenía que morir y Él tomó nuestro lugar y murió como sustituto nuestro. Cristo hizo todo. Por eso, en ese momento en la cruz, el Señor Jesucristo declara: consumado es, pues ya había hecho toda la obra. ¿Alguien puede creer acaso que la venida de Cristo a este mundo fue un fracaso? No, mis queridos, les puedo asegurar que cada palabra de la Escritura se va a cumplir. ¿Y cómo estoy tan seguro de ello? Pues el mismo autor de la salvación lo dice, porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Mateo 5:18. Dios es el único poderoso para salvar y la salvación solo está en Él. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Isaías 43:11. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hebreos 7:25. No hay ninguna falla en la providencia divina, no hay ninguna falla en el plan de redención. La salvación de los pecadores es ahora, puesto que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. En quinto lugar, está también la aceptación de nuestra condición. El apóstol Pablo dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pablo se veía a sí mismo como el primero de los pecadores. Muchos tal vez quisieran corregir la imagen de Pablo y decir que tal vez eso era metafórico. Pero esa era una forma para Pablo de verse muy saludable, ya que era acertada. Es difícil imaginar a alguien peor que un blasfemo de Dios y perseguidor de su iglesia. Tal punto de vista de sí mismo también le sirvió a Pablo para que se mantuviera humilde y agradecido. Cuando venimos y nos apropiamos de ese Salvador de los pecadores, lo hacemos primeramente por medio de una confesión. Señor, yo soy un pecador. Lo sé y lo acepto. Lamento mi condición y mi pecado, lo lamento y me duele realmente. Confieso que he transgredido tu santa ley. Y se une a esa confesión un sentido de humillación. Fue por esto que Pablo halló misericordia. En el versículo 16 se nos dice: sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Dios no lo salvó simplemente para librarlo del infierno o llevarlo al cielo, ni lo salvó para predicar el evangelio y escribir las epístolas. Dios pudiera haber usado a otra persona para hacerlo. El propósito de la salvación, ya sea con Pablo o con nosotros, es mostrar la gracia, el poder y la paciencia de Dios y producir un verdadero adorador de Dios. Pero la hora viene
y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Juan 4:23. Todo lo que Dios hace es para su gloria en primer lugar. Nuestro beneficio es secundario. Ahora, esa apropiación de Cristo cuando alguien se arrepiente genuinamente y que comenzó con una confesión y continúa en humillación por el pecado, todo esto florece en la fe. Quiero que podamos ver esto tan maravilloso. Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Aquí dice, yo soy el primero de los pecadores. También dice, yo soy uno de los que vino a salvar, entre los cuales yo soy el primero. La fe capacita al alma para decir eso. Esta apropiación de Cristo por medio de la fe nos llevará a la abierta confesión de Él. El apóstol verdaderamente confiesa que a pesar de que era el primero de los pecadores, Cristo murió por él. Y si tú estás escuchando este mensaje y no te has arrepentido genuinamente de tus pecados, si el Espíritu Santo obra en ti, tú serás guiado a hacer esa confesión. Quiero que podamos leer este versículo nuevamente y saquemos unas últimas verdades escriturales. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Esta palabra es fiel y verdadera, es digna de ser aceptada por todos ustedes. Cualquiera que se acerca a la verdad del Evangelio puede confiar con toda su alma en su palabra y en todo momento por la eternidad puede confiar en el Evangelio del Dios glorioso. Pueden venir con toda la carga del pecado, con el peso de una vida de maldad y rebeldía contra Dios y caer de rodillas ante un Salvador tan grande y en humillación rendirse a Él y tomar como único Salvador a Jesucristo que vino al mundo para salvar a los pecadores. Solamente confíen en Él y cuando hayan confiado en Él habrán hecho mucho más de lo que podrían imaginar. El último de los elementos de la gracia salvadora de Dios que Pablo nos muestra en este texto es la respuesta a la gracia o la respuesta de la gracia. En el versículo 17 de nuestro texto, Pablo dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, después de comenzar dando gracias en el versículo 12, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, Pablo termina con una doxología. ¿Y qué es una doxología? Es una alabanza de la gloria del Señor. ¿Y cómo no dar toda la gloria y toda la honra al Señor por lo que Él es? Por su glorioso evangelio y por sus atributos divinos infinitos, por toda su magnificencia. Pablo exalta los atributos y gloria del Rey eterno. Eterno literalmente significa de las edades. Se refiere a las dos edades en el pensamiento judío, la edad presente y la porvenir. Dios no tuvo comienzo y no tendrá fin. Él existe fuera del tiempo, aunque actúa dentro de él. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Dios es inmortal, imperecedero e incorruptible, nunca conocerá la muerte, ni la decadencia ni la pérdida de fuerza. El Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Primera de Timoteo 6, 15 al 16. Al Dios invisible, al cual se le puede conocer solo por la revelación de sí mismo. Nadie puede conocer a Dios si Él mismo no se revela al mundo. Y lo ha hecho, Él se ha revelado al mundo, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios,
es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que creó, de modo que nadie tiene excusa. Romanos 1:20. Dios se ha revelado a la humanidad en la persona del Señor Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. O como dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Dios es único y no hay nadie fuera de Él. Él es único Dios, cuyo poder y soberanía son infinitos. Ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio 32:39. Dice el Señor en Isaías 45 del 5 al 7, yo soy el Señor y no hay ningún otro fuera de mí, no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro, y el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa el bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Nuestro Dios es tan grande y majestuoso, sus atributos son infinitos, su soberanía es infinita. Debemos conocer al Dios de las Escrituras, no al Dios metido en un frasco que tristemente la religión ha creado. El cristianismo falso ha creado un Dios que es como el genio de una lámpara. Y se contradicen cuando escuchan de su soberanía y dice, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy el Señor, el que hace todo esto. Porque Él es soberano, poderoso y hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. Es el Dios de las Escrituras. Pero la gente tiene una idea de Dios diferente. La gente, el cristiano promedio, que tristemente sigue estas enseñanzas liberales y estas enseñanzas de los nuevos movimientos supuestamente cristianos, han creado un Dios en su mente. Pero no es el Dios de las Escrituras y eso es idolatría. Eso es estar pisoteando los mandamientos de Dios, pues están creando otro Dios aparte del Dios de las Escrituras. Nuestro Dios es grande y majestuoso, sus atributos son infinitos, nuestras mentes no lo pueden comprender, ni siquiera en la eternidad vamos a llegar a comprender la grandeza de un Dios tan poderoso y magnífico. Toda su grandeza y poder inimaginable se despliega en todo lo que Él hizo. ¿Cómo no caer postrados a sus pies en adoración y en alabanza a su santo, santo, santo nombre? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor, quien se hizo hombre y se ofreció como sacrificio vivo para redimir a unas criaturas rebeldes y pecadoras? Aquel que es eterno y que desde la eternidad coexiste en sí mismo como tres personas, de las cuales el Hijo precioso es la imagen del Dios invisible y primogénito de toda creación. No hay suficientes palabras en el mundo ni en el lenguaje humano para describir a un Dios tan perfecto y grande. Por eso en toda reverencia y exaltando su santo nombre, decimos al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, toda la gloria sea para ti. Oh mi Dios, cuán grande eres tú, mi Señor. Cuán inimaginable y magnífico eres tú, mi Dios Todopoderoso. Amado Señor, solamente podemos conocerte a ti, amado Señor, por la revelación que tú das de ti mismo. Y esa revelación está en la persona de Jesucristo. Esa revelación está en las Escrituras. Hay una revelación natural de despliegue de tu poder y tu divinidad en todo lo que tú has creado, mi Señor. Amado Padre, yo solamente te pido,
Espíritu Santo, guíanos a un conocimiento cada vez más profundo de ti, mi Señor, por favor. Guíanos, amado Señor, a un entendimiento claro de lo que somos nosotros como seres humanos. Pecadores somos lo que somos. No somos pobrecitos, no somos víctimas, somos pecadores conscientes. Hemos transgredido tu ley, hemos transgredido tus mandamientos, hemos transgredido, amado Señor, tu santo nombre. Y podamos entender la magnificencia, Señor Dios, de tu gracia, de esa gracia salvadora. Oh amado Dios, yo te entrego nuestros corazones y te pido, amado Señor, muéstranos tu misericordia y llévanos a un arrepentimiento genuino, Espíritu Santo, para que podamos gozar por la eternidad, amado Señor, de toda la gloria y el poder de un Dios tan infinito y majestuoso. Oh amado Señor, en tus manos estamos, Señor Jesucristo, en tus manos estamos. Guíanos y dirígenos en todo momento y en todo lugar. Toda la gloria, mi Señor, toda la honra son para ti, pues santo, santo, santo eres tú, mi Señor. Amén.